Buenos días, mi nombre es Daniel Silva, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, perteneciente a la sección T2 de la materia de Psicología de la Personalidad 2. Y el día de hoy les estaré hablando sobre los factores de la personalidad y la enfermedad, es decir, los factores explicativos de la personalidad y la enfermedad. Para entrar de lleno en el tema, eh, se podría decir que actualmente existen diversas investigaciones que sustentan la influencia de factores psicológicos en procesos de enfermedad, lo cual quiere decir que, que está avalado el hecho de que un factor mental adyacente a la persona, no relacionado necesariamente con una patología, es decir, un hábito o un rasgo, tiene el potencial de igual manera derivar en un trastorno o afección incluso física. Asimismo, cuando se habla de personalidad, se hace referencia a las características tanto estructurales como dinámicas de los individuos, las cuales se reflejan en formas de ser para determinadas situaciones. Se podría decir que esta es la definición de personalidad, es decir, maneras de ser para determinadas ocasiones, para determinadas situaciones que se le presentan a las personas. Eh, Dichas propiedades fijas de la personalidad, es decir, las relacionadas con los factores genéticos, ya mencionados anteriormente, cuando dije dinámicos, estos con el pasar del tiempo han originado un sinfín de enfoques que se relacionan con los rasgos y los tipos de personalidad desarrollados con el pasar de la vida de las personas. Muchos de estos, a la larga, se relacionan con procesos de ausencia de bienestar. Es decir, los factores genéticos pueden derivar en una ausencia de bienestar y son factores genéticos que también determinan en gran magnitud a las personalidades. Asimismo, la relación entre la persona y los estados de salud psicológica, neurológica y biológica del individuo han generado varias aproximaciones diferentes. Si lo vemos desde un punto de vista, la personalidad y la enfermedad tendrían siendo manifestaciones de un mismo o varios agentes casuales, es decir, fundamentados en los factores fijos y dinámicos de la personalidad. Se podría decir que los primeros son hereditarios, es decir, los factores fijos son hereditarios, y los segundos son los que determina el entorno, es decir, los dinámicos. Pero sin embargo, lo que tienen en común es que ambos se ha demostrado que pueden derivar en enfermedades tanto físicas como mentales, como ya les mencioné anteriormente. De esta manera, se podría decir que lo que concierne a la psicología de la personalidad es al estudio de las características, sentimientos, hábitos, percepciones y acciones de las personas. No obstante, por supuesto, y en particular los hábitos que decida tomar una persona, sea obligado o por cuenta propia, pueden influir en el bienestar integral de la persona por completo. Por ende, la personalidad se podría decir que puede tener una influencia en determinar tanto el ánimo y la salud de la persona, como el bienestar físico y el general. Bien, habiendo llegado ya hasta este punto, cabe destacar también los mecanismos por los cuales un pensamiento o idea puede influir en la salud, debido a procesos en particular. Por ende, a continuación les estaré explicando los mecanismos directos e indirectos explicativos de la personalidad y la enfermedad. Estos se relacionan con el tipo de reacción que pueda causar una persona, una situación o un suceso sobre alguien y se caracterizan por generar cambios en el individuo. Es decir, se considera que un sujeto toma un mecanismo explicativo de la personalidad asociado con la enfermedad directo cuando lo que le genera la situación en particular a la persona por la que está atravesando el sujeto lo induce de una forma directa, ya sea a un sentimiento nocivo para la salud, como el estrés o la ansiedad, o a una conducta desadaptativa. Es decir, los mecanismos directos son aquellos que son aquellos que llevan en línea recta hacia algo malo que va a generar ansiedad en la persona. No obstante, por otra parte, se puede hablar de mecanismos indirectos cuando la primera reacción no conduce a la persona a algo inmediatamente malo para la salud, pero sin embargo sí puede llegar a ser, por ejemplo, un mal hábito o una conducta que lo lleve con el pasar del tiempo a un problema igual o peor que la ansiedad o el estrés. Básicamente se podría decir que es indirecto el proceso debido a que existe un mediador entre el sujeto y el factor insano derivado que afectará su salud. Es decir, el factor insano derivado de la situación por la que esté pasando. Y como hay un mediador entre el mal sentimiento que lo podría llevar a algo insano, se dice que es indirecto. No obstante, procederé a hablarles sobre los 5 grandes factores de la personalidad, o también conocidos como el Big Five, los cuales son básicamente parte de una teoría psicológica que sugiere que existen 5 grandes dominios dentro de las personalidades. Estos tienen distintas matices que
presentan una numerosa cantidad de rasgos, por lo que se podría entender que existen también un sinfín de configuraciones de estos rasgos y matices. Estas 5 clasificaciones que conforman el Big Five vendrían siendo el neuropsiquismo, la extroversión, la apertura a la experiencia, la amabilidad y la responsabilidad, en donde el neuropsiquismo vendría siendo el grado de inestabilidad emocional que pudiese tener una persona. La extroversión, la extraversión sería la tendencia a ser sociable y relacionarse con distintas personas con facilidad. Eh, por otro lado, también tenemos la apertura a la experiencia. Esta se refiere al nivel de disfrute o falta de miedo que podría tener una persona para probar las nuevas cosas o emprender. Por otro lado, el cuarto de los 5 grandes rasgos de la personalidad es la amabilidad y esta corresponde a qué tan afable puede llegar a ser una persona. Para finalizar con los 5, está la responsabilidad, que representa en gran medida el grado de disciplina o ética que posea alguien. Partiendo de esto, nacen los diferentes tipos de test que buscan medir los 5 grandes principales factores de la conducta, es decir, el Big Five, ya que la combinación de las diferentes medidas de estos distintos rasgos en la personalidad da como resultado a lo que en la psicología se conoce como los patrones de conducta derivados de los 5 grandes que son los que estamos hablando. Y esto se refiere a la combinación de los rasgos, es decir, la combinación de las distintas medidas de los rasgos de los 5 factores da pie a que existan diferentes tipos de personalidad muy variados, como la personalidad reflexiva extrovertida, por ejemplo, la personalidad sentimental extrovertida, o diferentes grados de sentimentalidad, temerosidad, generosidad o responsabilidad, por ejemplo, etc. Muchas gracias por su atención, espero pasen un buen día.